Buenos días. El Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto verles nuevamente. Bueno, como recordarán, estamos viendo nuestro andar en Cristo. Ayúdenme a buscar Efesios capítulo 5. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 18. Voy a tratar de irme un poquito rápido para no tomar tanto tiempo. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Bueno, entonces, así como una persona en embriaguez con vino está bajo la influencia del alcohol, así los creyentes llenos del Espíritu están bajo la influencia del Espíritu Santo. En Efesios 1:13, que ya es uno de los capítulos que ya habíamos leído, ¿verdad? Semanas anteriores, nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ya fuimos sellados. ¿Cuándo? Pues en el momento de nuestro nuevo nacimiento, en el momento en que usted cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio de verdad, somos sellados, ¿sí? Pero aquí, en este versículo 18, nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, estar llenos es una acción que se repite una y otra vez en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, sellados, conocemos a Cristo, le creemos y el Espíritu Santo nos sella, ¿sí? Pero constantemente nosotros debemos estar llenos. ¿Por qué debemos estar llenos? Recordemos que viene Cristo a nuestra vida y la limpia, ¿sí? La palabra de Dios nos limpia y nos deja barriditos, muy bonitos, ¿verdad? Pero si permanecemos vacíos, entonces la palabra de Dios dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Si encuentra nuestra vida vacía, entonces viene y la ocupa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Para que nuestra vida esté conectada a la vida, ¿verdad? A la fuente de vida. Entonces, es lo que nos dice aquí, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Eso de que si podemos tomar o no tomar es todo un tema, ¿verdad? Que no vamos a tomar ahorita tiempo, sino vamos a lo que realmente Pablo quiere que nosotros tengamos en nuestro andar, en nuestro diario vivir, ¿sí? En Efesios es donde nos dice que estemos llenos del Espíritu Santo. Entonces no podemos estar medio llenos, porque o estamos llenos o estamos vacíos, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios también nos dice: o eres frío o eres caliente. Entonces no podemos estar a medias, necesitamos acercarnos. Y no solamente acercarnos a Jesús solamente los domingos, como algo religioso, solamente es domingo, me tengo que llenar, porque en toda la semana, para no acercarme, ¿verdad? Debe de ser una constante búsqueda de Dios, una constante escudriñar las Escrituras, una constante estar alabando a Dios, y es lo que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, ¿cómo puedo saber si estoy llena del Espíritu Santo? Porque yo puedo decir, ¿verdad? Mis palabras pueden decir que soy una persona llena del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo saber? Pues por las evidencias. El mismo Señor Jesucristo dice: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles evidencias? Bueno, si no estamos llenos del Espíritu Santo, Gálatas 5:19 al 21 nos dice: si no estamos llenos del Espíritu Santo, que ya vimos en los primeros capítulos, que una de las cosas que hace Dios en nosotros es que si estábamos muertos en nuestros pecados,
en Cristo hemos resucitado. ¿Sí? Entonces, Cristo nos ha perdonado. ¿Qué nos ha perdonado? ¿O cuáles son las evidencias de que muestra que no soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, Gálatas 5, 19 al 21, si alguien lo buscó, nos da una lista, dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, celos, ¿verdad? Y cosas semejantes. Y en Efesios 5, del 3 al 7, que ya lo estuvimos viendo las semanas pasadas, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Sí? Entonces, y las evidencias que muestran que estamos llenos del Espíritu Santo, también nos muestra Gálatas 5, 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Entonces, creo que aquí queda claro, ¿verdad? Nuestras evidencias, lo que mostramos, lo que hay en nuestro corazón, es lo que va a mostrar si estamos llenos del Espíritu de Dios o no lo estamos. Ahora, si no estamos llenos del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Creer en el Señor Jesucristo, acercarnos, buscarle día a día para que Él saque toda esa lista que di primero, y Él nos limpie y llene de su Espíritu nuestra vida. Entonces tenemos un Dios que tiene misericordia cuando a Él nos acercamos. Entonces acerquémonos al Señor Jesucristo y pidámosle perdón para que Él pueda llenar nuestra vida con su Espíritu. Vamos a leer el versículo del 19 al 20. La palabra de Dios dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, recordemos que de lo que está lleno nuestro corazón habla nuestra boca, ¿verdad? Entonces, si estamos llenos del Espíritu de Dios, también vamos a mostrar un corazón agradecido, que es lo que nos está mostrando esos versículos que leímos. En el versículo 19, que ya leímos, menciona: hablando entre vosotros con salmos. Y los salmos dan alabanza a Dios, exaltando su nombre, su poder, sus atributos y sus obras. Por ejemplo, los salmos de David. ¿Sí? ¿Cómo vamos a cantar salmos? Pues son de cosas que nosotros hemos vivido, que hemos sido testigos, que ha hecho Dios en nuestra vida. ¿Dios ha sido fiel en tu vida? Entonces podemos cantarle salmos cantando la fidelidad de Dios. Dios te ha ayudado cuando has estado en dificultad. Sí, entonces podemos cantar un salmo, ¿verdad?, donde hable de esos atributos, que Dios es misericordioso. Ahora también nos habla que tenemos que hablar con himnos. Y los himnos también dan alabanza a Dios, con acción de gracias y súplicas, expresando nuestra dependencia a Dios. Los cánticos espirituales y los himnos que cantamos deben de estar con perfecta armonía con la palabra de Dios, y deben de estar basadas en las enseñanzas bíblicas. No es algo que nosotros inventemos, son verdades. Todo lo que nosotros cantamos o que salga de nuestra boca debe de ser verdades bíblicas, ¿sí? Por ahí hay un canto que ahorita se me viene en la mente que dice, al Dios que adoramos, dice: el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, llena toda autoridad. ¿Sí? ¿Y dónde leemos eso? En Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿es una verdad? Sí. ¿Usted lo cree?
entonces podemos cantarlo. Por eso la importancia de cuando estemos cantando, no solamente cantemos porque el que está aquí enfrente dirigiendo la alabanza quiso cantar ese canto, y otros, ¿verdad? Sino tenemos que cantar sabiendo que lo que estamos cantando son verdades bíblicas, ¿sí? Ahora debemos estar conscientes de que el cantar no es para divertir a las personas. No es que voy a cantar este canto porque a los hermanos les gusta y porque se gozan con ese canto. No es con esa intención, sino debe de ser con la intención de saber que lo que estamos cantando, que lo que está saliendo en nuestra boca, le está dando gloria a Dios. Y aún nuestra propia vida, nuestro diario caminar en Cristo debe de ser para alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que somos creados para gloria suya. Entonces tenemos que estar conscientes. ¿Qué estoy cantando? Por eso uno de los salmos dice que demos alabanza a Dios con inteligencia, ¿sí? Sabiendo que estoy cantando, que le estoy diciendo al Señor, realmente lo estoy creyendo, le estoy dando la gloria, ¿sí? Ahora, el versículo 19 en la parte B termina cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, si estoy cantando y yo tengo entendido que no es para agradar a las personas, sino es para alabar a Dios, entonces es un acto de adoración. Aquí nos habla, y también es un tema, porque algunos dicen que alabar al Señor es con música, otros que sí con instrumentos, pero el mayor instrumento o el mejor instrumento con el que nosotros podemos alabar al Señor es nuestro corazón, ¿sí? Con un corazón sincero, con un corazón que dependa de Dios, que reconozca, ¿verdad?, que le necesitamos. Nuestra condición humana necesita de un Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. Entonces, yo me acerco, le alabo al Señor, reconociendo que le necesito y que Él es nuestro todo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto. Estábamos perdidos en nuestros pecados y necesitamos a Cristo para que nos dé vida. Nuestra vida está seca sin Cristo. Podemos vivir muchos años de vida cronológicamente, pero estar secos. Necesitamos el agua de vida que es Cristo, ¿verdad? Entonces, necesitamos estar en comunión con aquel que nos da la frescura, la vida. Vamos al versículo 21. Dice la palabra de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, el sometimiento es en el temor y reverencia a Dios, ¿sí? Trata de actitudes, o sea, no trata de actitudes externas, sino es algo que se tiene que hacer por amor, voluntariamente. ¿Y por qué yo debo de someterme a Dios? Debe de ser una respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Pablo aquí en el capítulo 1 vimos? Que Pablo quería que nosotros supiéramos, que los efesios, ¿verdad?, supieran todo lo que hemos recibido por medio de Cristo. No sé si recuerdan. Que hemos sido perdonados, que hemos sido adoptados, que hemos sido sellados por el Espíritu, que estábamos muertos y nos dio vida. Sí, entonces todas esas cosas y más bendiciones que hemos recibido en Cristo, eso que hemos recibido debe de ser motivo suficiente para nosotros someternos a aquel que nos compró, porque nos compró por medio de sangre. Entonces, por ese amor, yo debo de someterme primeramente a Dios, y cuando aprenda a someterme a Dios, todo lo demás que vamos a leer ahorita se va a dar por añadidura. El someterme como esposa a mi esposo, que los hijos se sometan a los padres, que el trabajador se someta al jefe, ¿verdad? Entonces todo eso debe de ser
por amor. Entonces, el sometimiento voluntario por amor es una evidencia del control del Espíritu Santo. Entonces, no solamente nos vamos a someter a una persona porque tenga una jerarquía, un poder, una autoridad, sino porque así está escrito. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el versículo 22 al 24. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, el sujetarse es una respuesta ante el Señor, que es lo que habíamos comentado. Tiene que ser por amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es una reacción. ¿Sí? En el libro de Cantares, en el capítulo 1, versículo 5, habla el novio, le dice a la novia, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Me expresa su amor, ¿verdad? Y en Cantares 2:16, ella responde, mi amado es mío y yo soy suya. O sea, que el novio primero le expresó su amor y después ella le responde, que es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Recordemos que estamos hablando como iglesia, como su cuerpo. Cristo primero amó a la iglesia, nos amó. Nosotros tenemos que responder a ese amor. Dígame si usted recuerda esos momentos, ¿verdad? Cuando eran novios. Cuando su esposo le decía algo, cuando le llegaba y le daba una flor, ¿qué hacía usted? Mínimo le daba una sonrisa, ¿verdad? Mínimo. Hay una respuesta. Nosotros no nos podemos quedar inertes a lo que Cristo nos está haciendo por nosotros. Porque ¿quiénes son los que no responden? Aunque los toquen y los muevan, los muertos. Y nosotros ya no estamos muertos, nosotros ya estamos vivos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que responder al amor de Cristo, ¿sí? Por eso este ejemplo de Cantares. Vamos al versículo 23. Dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nos dice que el marido es la cabeza de la mujer. ¿En qué sentido? Bueno, pues que en esta relación es de amor y también de orden, para que cada uno, tanto el marido como la mujer, cumplan y hagan las cosas por las cuales fueron creados. Recordemos que Cristo, cuando Dios creó el cielo y la tierra, le puso orden. Y en ese orden siguen y funcionan bien. En nuestra vida también Cristo quiere poner orden para que funcione bien. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Obedecer ese orden, ¿verdad? Y aquí también, pues hay también un tema, ¿verdad? En decir, ¿y por qué me voy a someter? Porque a veces no entendemos bien el someter y pensamos que el someter es estar humillada a las mujeres, no tener voz ni voto, ¿verdad? Lo malinterpretamos. Pero aquí tenemos nosotros que seguir el orden, el cual Dios ha establecido y el cual, si seguimos ese orden, funciona bien, ¿sí? Porque recordemos que todo es en amor. Las instrucciones de Pablo en cuanto al hogar enseñan que el hogar cristiano debe de reflejar la relación que existe entre Cristo y la iglesia. ¿Quién es el ejemplo? Cristo y la iglesia. Todo lo demás debe de ser parecido a Cristo y la iglesia. Por eso en todos dice que la mujer debe de someterse como al Señor.
y que el marido debe de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. O sea, da un ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que seguir. No es algo que diga, pero ¿a quién le sigo? ¿Dónde me fijo? ¿Cómo es? Cristo nos ha dado ejemplo. Vamos al versículo 25 y 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿sí? Que ya fue lo que leímos, eso ya pasó en el pasado. En el presente, Cristo la está purificando a través de su palabra. ¿Sí? Aquí la palabra donde dice lavamiento del agua en el versículo 26, ¿ya lo vieron? Donde dice con el lavamiento del agua, aquí se está refiriendo a la palabra de Dios. Entonces Cristo en la actualidad está purificando a la iglesia. Y en el futuro la va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Sí? Pues recordemos que cuando hablamos iglesia, no estamos hablando de este grupo, ¿verdad? Estamos hablando de iglesia en conjunto como cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo amó a la iglesia, se entregó en el pasado, en el presente la está purificando a través de su palabra para presentársela, ¿verdad? En un futuro, una iglesia gloriosa, sin mancha, radiante y sin arruga, ¿verdad? Vamos al versículo 28 al 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, Cristo nos dice aquí, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dígame, ¿usted ha conocido a alguien que se dañe por sí solo? Que diga, ay, este dedo no me gusta, mejor me lo corto. No, ¿verdad? Nadie se daña, se aman. Al contrario, hay una parte de nuestro cuerpo que se duele y vamos al médico, ¿verdad? Para que sane esa parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, nos amamos nuestro cuerpo. Entonces, así Cristo cuida. Ahora, Cristo ama a la iglesia y la sustenta y la cuida con su palabra. En una parte de la Biblia nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, Cristo nos da su palabra para alimentarnos. El agua, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Es el agua con el cual nosotros, si la bebemos, no vamos a volver a tener sed. Entonces, la sustenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar apegados a Cristo, para estar nutridos, ¿verdad? Para terminar esta enseñanza de de someterse unos a otros, vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 9, porque habla de lo mismo para terminar. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que en el Señor, que Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, fíjense, nos dice, leemos en el versículo 4, leímos que Pablo también advierte a los padres a abstenerse de provocar a ira a los hijos mediante exigencias, ¿verdad? Ahora, esto no significa que los dejemos libres. La misma palabra dice, instruye al niño desde su niñez. Y como a hijos, debemos de ser disciplinados. Pero ¿cómo lo debemos de hacer? En el amor de Cristo. La regla de oro que se encuentra en Mateo 7:12, ¿recuerdan? Vamos a leer Mateo 7:12, sin perder Efesios. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos nos respondan? Con amor, ¿no? Con respeto. Bueno, entonces nosotros también tenemos que dirigirnos a nuestros hijos con amor y con respeto. Esa es una regla de oro, ¿verdad? Ahora los padres deben disciplinar, criar a los hijos y aconsejarlos o amonestarlos en el Señor. Quiere decir que si nosotros sabemos que nuestros hijos están cometiendo algo malo, los tenemos que amonestar, pero en el Señor. Los siervos deben recordar que antes que todo sirven a Cristo. Entonces, recordemos que todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, dice, todo lo que hagas, hacerlo con amor. Y todas las cosas que hagamos, hacerlo como para el Señor. Y todas las cosas, sabemos que todas las cosas que hacemos en el Señor no son en vano. Entonces, tenemos que hacer como nos dice las palabras de Dios. Ahora, en el versículo 6, del capítulo 6, dice, no sirviendo al ojo. ¿Ya vieron esa palabra? Entonces, como esa palabra de como no sirviendo al ojo, significa que cuando nuestro jefe nos está viendo, estamos haciendo las cosas bien, ¿sí o no? Siguiendo las indicaciones que el jefe nos da para que vea que sí somos trabajadores y que sí cumplimos lo que nos está diciendo. Pero ¿qué pasa cuando el jefe se va? Ya dicen, voy a hacer como que trabajo. ¿Verdad? Y eso es en todas las áreas. O sea, en la escuela, los que son estudiantes, está el maestro viéndonos, estamos escribiendo, se va el maestro y se nos despega el lápiz de nuestras manos, ¿verdad? Ya dejamos de
de escribir o de hacer la actividad que nos dice. En todos los lugares que estamos, se llega a suceder eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si somos siervos de Dios y ya tenemos el entendimiento, entonces, aunque el jefe o el maestro o quienes tengan la autoridad en el lugar donde yo esté, no me esté viendo, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como Dios nos ve en todo lugar que estamos, eso debe de estar en nuestra mente, que Dios nos ve en cualquier lugar que estemos. Entonces, ¿cómo debo de comportarme? Como es digno del Señor, que también Pablo nos enseña, ¿verdad? Dice, os ruego que andéis como es digno de nuestra vocación. ¿Cuál vocación? De nuestro llamamiento, como hijos de Dios. Aunque el pastor, aunque el dirigente, ¿verdad? Que de la autoridad que esté en la iglesia no esté en el lugar donde yo esté, pero Dios sí. Y Dios me está viendo. Entonces, debo de tener en cuenta que Dios es omnipresente y Él está en cualquier lugar y me ve. ¿Sí? Entonces, debo de andar conforme me dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hay mucho que buscar aquí, ¿sí? Hay muchos temas que sacar, solamente ahorita los estuvimos leyendo versículo a versículo. Espero que sea de bendición para sus vidas, para mí sí lo está haciendo. Y oremos para que el Señor nos dé ese entendimiento de saber que necesitamos buscarle día a día, que necesitamos estar apegados a Cristo, que es la fuente de vida, para que yo pueda aprender a someterme primeramente a Dios y aprender y saber que cuando yo esté sometida en la voluntad de Dios, todo lo demás va a empezar a tomar ese orden con el cual Dios ha puesto. ¿Sí? Dios les bendice.